estamos en este tema tratando los sensores analógicos, vamos a pasar ya a la parte práctica del asunto. Concretamente vamos a hacer una rutina para escalado analógico digital y vamos a colocar los 4 sensores de oxígeno en el SCADA. Además de eso, aprovecharemos también para colocar en el SCADA un visor de registro gráfico de las 4 variables analógicas en forma de gráfica XY. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es la rutina de escalado analógico digital. El punto base para programarla es la ecuación de la recta que vimos en el capítulo anterior. Como ya sabéis, eso se debe a que la gráfica de conversión que nos hace falta para convertir palabra de entrada, la que nos da la tarjeta analógica, a palabra de un dB, es decir, oxígeno en este caso, es una recta. Por lo tanto, necesitaremos la ecuación de la recta. Lo único que tenemos que hacer es cambiar donde dice X, poner palabra de entrada, y donde dice Y, oxígeno. Para este caso en concreto, la fórmula pues sería oxígeno igual a 10 entre 27.648 por palabra de entrada. Sin embargo, normalmente en las plantas hay más medidores aparte de los de oxígeno. Pensad que en esta depuradora efectivamente los 4 sensores analógicos que tenemos son de oxígeno. Pero ya os hablé hace poco de la importancia de poder reutilizar el código, es decir, lo que haces para un trabajo, poder aprovecharlo para otro, porque eso claro te supone un ahorro de tiempo y una forma de minimizar fallos, porque sabes que estás usando algo que ya has probado en su momento, que funcionó perfectamente, por tanto, si lo vuelves a usar, no tiene por qué fallar. Entonces, si queremos reutilizar código, lo lógico es que hagamos una subrutina, a la que le pasaremos como parámetros de entrada los 2 puntos extremos de la recta de conversión y la palabra de entrada, y ella nos devolverá el valor del oxígeno en función de la palabra de entrada y de la recta de conversión. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es lo que os indico en esta diapositiva. Vais a crear una subrutina que va a tener de entrada 4 parámetros, bin1, bin2, bar1 y bar2, que definen la recta de conversión. Van a ser parámetros de entrada de tipo real, o sea que ya sabéis, vais a tener que hacer una conversión dentro de su rutina, por lo menos para los parámetros bin, porque ya sabéis que son valores enteros que nos da la tarjeta de entradas analógicas. Bin 1 y bin 2, pues bueno, normalmente los vais a meter a mano cuando hagáis la llamada a la subrutina, o sea, no van a venir de una tarjeta de entradas analógicas, van a ser, por ejemplo, 0 y 27.648. Bueno, pues la subrutina os permite pasarle como parámetro de entrada, además de una variable, le podéis pasar una constante. ¿De acuerdo? Podéis poner en la rama de bin1 el valor 0.0 y en la de bin2 27.648.0. De modo que la conversión de entero a real la tendréis que hacer únicamente para bin. Pues esto básicamente es lo que tenéis que hacer. Podéis tomar como nombre para los parámetros de entrada y el parámetro de salida variable, los que os indico aquí, o sea, variable, bin1, bin2, bar1, bar2 y bin. Además de eso, ponedle una cosa más también a la rutina, un último requisito, un valor mínimo y un valor máximo a la variable. ¿Por qué? Bueno, pues si se da el caso de que hay una avería en el circuito de entrada analógica, en teoría el sensor únicamente mide de 0 a 10 miligramos litro. Pero si por lo que sea pasa algo y resulta que la tarjeta de entradas analógicas nos devuelve un valor superior a 27.648, porque si por lo que sea la tensión en la entrada analógica es superior a 10 voltios, imaginaos 11 y pico o lo que sea, ¿no? Y entonces en la palabra de entrada analógica hay un valor, por ejemplo, de 32.000, según la recta de conversión que estamos programando, en la palabra del dB se almacenaría un valor mayor a 10 miligramos litro. Pero bueno, ya dijimos que este sensor solamente puede medir de 0 a 10 miligramos litro, con lo cual ese valor superior a 10 miligramos litro es un valor falso. Entonces yo en casos como estos recurro a ponerle un límite superior a la variable. Es decir, si después de aplicar la fórmula de la recta, pues nos sale un valor de miligramos litro de oxígeno superior a 10, lo que vamos a hacer es, en la palabra de salida variable, volcarle el valor 10. No el valor de 10,5 o 11 miligramos litro que nos puede estar dando debido a la mayor tensión, al exceso de tensión en la entrada analógica,
sino que le vamos a volcar el límite superior 10 miligramos litro. Para el extremo inferior es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, puede suceder que debido a un problema eléctrico, por ejemplo, en sensores que miden de 4 a 20 miliamperios, pues que se rompa el cable, y entonces de circular 5 miliamperios o 4 con algo pasa a haber 0 miliamperios, lo cual eso produce un valor de la palabra de entrada que, aplicándole la fórmula de la recta de conversión, nos daría un valor de la variable que estamos midiendo imposible, o sea, demasiado bajo. Vale, entonces por eso hay que acotar, hay que poner unos límites, un límite superior y un límite inferior. Os dejo entonces que intentéis resolver el ejercicio por vuestra cuenta. Yo voy a poner a continuación la solución, por si queréis comparar la forma en la que lo hicisteis vosotros con la forma en la que lo hice yo. Vale. Pues ahí va la solución. Vengo a la ventana principal de administrador SIMATIC, inserto un nuevo objeto, función. Le pongo nombre simbólico, root, esc, ad. Comentario de símbolo, rutina de escalado analógico digital. Abro el FC y voy a empezar a crear los parámetros que me hacen falta. Voy a hacer ya directamente el ejercicio. Me explico. No voy a hacer como en el tema de subrutinas 2, que partí de un caso concreto y a partir de ese caso después obtuve la subrutina. Lo voy a hacer ya directamente. Vosotros podéis hacerlo de la forma que prefiráis. Podéis hacerlo como lo hicimos en ese tema o directamente como lo voy a hacer yo. Bien, decíamos, voy a crear los parámetros. Me hace falta de entrada un parámetro que voy a llamar bin. Lo voy a declarar de tipo integer y va a ser valor binario de la entrada analógica. Este tiene que ser de tipo integer, ya os dije, porque la tarjeta de entradas analógicas nos devuelve un integer, ¿vale? Ahora, para bin 1 y para bin 2 no me hace falta que sean íntegros, los voy a declarar como reales. De modo que ahora doy de alta los parámetros de entrada correspondientes a las 4 coordenadas de los 2 puntos de la recta de conversión. Bin 1 bar 1, bin 2 bar 2. Todos ellos de tipo real. Finalmente, en el interface out creo la variable, o sea, que es la magnitud física que estamos midiendo. Es el resultado de la recta de conversión, de aplicar la recta de conversión al valor binario de la tarjeta analógica. Según las normas que os di en su momento para usar los interfaces, es perfectamente válido lo que acabo de hacer con la variable, con la magnitud física, o sea, definirla en interface out. Podía haberla definido en interface in-out también, pero en principio, como no se necesita conocer su valor dentro del FC y suponemos que el valor va a ser modificado continuamente en todos los ciclos de programa, podemos definirla en el interface out. Ahora bien, si por lo que sea más adelante tenéis que modificar la subrutina para añadir algún requisito añadido, tened siempre presente que si no se va a modificar continuamente, tendréis que recurrir a definirla en el interface in-out. Y me olvidaba, cread también en la zona in los valores mínimos y máximo de la variable, varmin y varmax. Empecemos. Vamos a programar la recta de conversión. Os recomiendo que empecemos por la derecha de todo. Concretamente que empecemos haciendo... No hay un orden, ojo. Pero bueno, yo lo que os recomiendo es que hagamos... vamos a ver, que hagamos 3 operaciones. Que hagamos las 3 restas que aparecen aquí. Y a continuación multiplicación y división. Vale. Vamos a tener que almacenar temporalmente el valor de bin menos bin 1, var 2 menos var 1 y bin 2 menos bin 1 en variables de tipo real. Por eso os recomiendo que creéis en interface temp de variables temporales 3 variables que llamaremos rea1, rea2 y rea3 de tipo real para almacenar esas restas de forma temporal. Y cread 2 temporales más que llamaremos rea4 para almacenar el resultado de la multiplicación y rea5 para almacenar el resultado de la división. Exactamente como os muestro aquí.
Muy bien, pues vamos a hacer la resta de bin menos bin1 y va a ir a rea1. Pero antes, como recordaréis, tenemos que convertir bin, que está en formato integer, a formato real. Recordad que no podíamos hacer la conversión en un solo paso porque no tenemos una instrucción de conversión que nos convierta de entero a real. Lo que tenemos es una instrucción que nos convierte de entero doble a real y otra que convierte de entero a entero doble. Por tanto, vamos a usar primero esta. Nos va a hacer falta definir otra variable temporal de tipo entero doble. Ya la vamos a crear. Le vamos a llamar, por ejemplo, deInt1 de tipo deInt. Y vamos a proceder a hacer la conversión. De modo que me posiciono en el segmento 1. F2 debe root on. Alt F9. Y DI. Vamos a convertir bin a deInt1. F8 y Alt F9, DI, R, conversión de entero doble a real. Convertimos de int1 a un valor real. Por ejemplo, podemos coger la temporal rea1, aunque luego la vamos a sobreescribir, pero no pasa nada. Listo. Control R. F2 debe root on. Alt F9 sub R, porque vamos a trabajar con reales, decíamos. Sub R. Y le decimos que nos reste bin convertido a real, que se encuentra en rea1, menos bin1. Y que el resultado lo vuelque en rea1. Esto es algo que se puede hacer perfectamente, ¿eh? O sea, va a funcionar bien la instrucción. No nos va a dar ningún problema. Lo único es que va a machacar lo que había anteriormente en rea1, que era bin convertido a real. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Vamos a restar var2 menos var1 y vamos a almacenar el resultado en rea2. De modo que hacemos F8. Alt F9 sub R. Decíamos var2 menos var1, el resultado va a rea2. Ahora toca hacer bin2 menos bin1 y almacenar el resultado en rea3, tal como os muestro ahí. Siguiente cosa, multiplicación. Habrá que multiplicar rea1 por rea2 y almacenar el resultado en rea4. Listo. Tenemos el resultado de la multiplicación en rea4. Ahora toca la división. Tenemos que dividir rea4 entre bin2 menos bin1 que se haya contenido en rea3. Aquí está la división. Y ahora la pregunta es, ¿dónde almaceno el resultado? En la quinta variable real temporal que he creado, rea5. Pues muy bien, ahora en rea5 tenemos todo esto de aquí a la derecha. Lo único que tendremos que hacer es sumárselo a var1 y almacenar el resultado en variable, tal como os muestro ahí. Bien, ahora un detalle. Vamos a ponerle los límites, porque la conversión, o sea, la recta de conversión está ya programada. Lo que nos falta es ponerle límites. Decir que si variable es menor que var_min, menor o igual que var_min, pues que le vuelque var_min a variable. Y si es mayor o igual que var_max, que le vuelque var_max a variable. Bien, hemos creado variable en la zona out. Decíamos que podíamos hacerlo si no se necesita comprobar el valor de la variable en todo el FC. Para esta operación de limitar a un valor mínimo y un valor máximo, tenemos que comparar con esa variable. Por lo tanto, necesitamos conocer su valor. Podemos hacer dos cosas, o bien definir variable en la zona in-out, o bien crear una variable temporal más que le llamaremos variable local,
vale, que posteriormente cuando vayamos antes de salir del FC, se la vamos a volcar a variable. Yo, en principio, voy a decantarme por esa opción, porque consumo menos recursos haciendo esta maniobra que definiendo variable en la zona in-out. Que ya os digo, los parámetros de tipo in-out son los que más recursos consumen. De modo que defino una última variable, la que llamo variable local, en la zona temp, y aquí en lugar de variable pues pongo variable local. El límite inferior es muy fácil de programar. Si la variable local que contiene el resultado de la recta de conversión es inferior a varmin, pues lo que voy a hacer es mover varmin a esa variable local. Para el límite superior, más de lo mismo, pero cambiando la instrucción. Ahora utilizaré la instrucción de comparación mayor o igual que R. Si variable local, el resultado de la recta de conversión, es superior a varmax, yo lo que hago es mover ese límite superior varmax a la variable local, la que contiene el resultado de la conversión. Vale, si ha salido variable local más grande que ese varmax, pues le digo que decrezca hasta varmax. Y ya para acabar, lo único que tenemos que hacer es mover la variable local que contiene el resultado de la recta de conversión ya limitado en base a un valor mínimo y un valor máximo, moverlo a la variable de interface out variable. Pues con esto en principio tenemos ya nuestra rutina de escalado analógico digital programada. Lo único que tenemos que hacer es probarla. Vale, vamos a utilizar el módulo prueba para probarla. De modo que en el FC pruebas, pues bueno, hago una llamada a root skd. Pues le digo que bin es la palabra EW256 y luego desde bin 1 hasta bar 2 le pongo los datos de la recta. Acordaos de cuando introduzcáis un valor de tipo 0 o 27.648 poner 0.0 o 27.648.0 porque si no os va a dar un error. Os va a salir una tira de color amarillo indicándoos que no soporta esa representación. Observad en bin 2 que está utilizando la notación exponencial o científica. Esto significa 2,7648 por 10 elevado a la 4, exactamente igual a 27.648. ¿Qué más? Le pongo un valor mínimo, que es 0, y un valor máximo, que es 10, porque decíamos que la sonda únicamente va a medir de 0 a 10 miligramos litro. Y finalmente almaceno el resultado de la conversión en db barrea tmp1. Bien, vamos a empezar a probar. Ahora mismo, para el valor de la palabra de entrada, para el valor 0, está dando en db barrea tmp1 el valor real 0.0, o sea, eso es correcto. Vámonos a irnos a un extremo, a 27.648, y ver si nos da 10 miligramos litro. De modo que me vengo aquí al PLC Sim y le voy a decir 27.648. Perfecto, me está dando el valor 10. Si yo aquí le pongo un poquito menos, por ejemplo 27.640, tendrá que dar un poco menos de 10, ¿no? Ahí lo tenéis, da 9,9711. Y si le pongo un valor ligeramente superior a 27.648, por ejemplo 27.650, vemos que sigue dando 10. Le subo, le pongo 28.000. Perfecto, sigue dando 10. Está respetando el límite superior. Si yo le pongo un valor ligeramente inferior a 0, por ejemplo menos 10, bueno, visteis que me daba un error, ¿no?, de formato. Bueno, pues vamos a probar a ponerle aquí en este combo box entero, a ver si nos acepta. Le vamos a poner menos 10. Perfecto, lo aceptó. Si os fijáis aquí abajo, EW256 vale menos 10. Sin embargo, en la salida el valor es 0. Es decir, está respetando el límite inferior que le pusimos. Ya para acabar las pruebas vamos a irnos a un punto intermedio entre 0 y 27.648.
por ejemplo, los 3/4, ¿vale? 3/4 en la palabra de la palabra de entrada va a suponer una palabra de salida que van a ser 3/4 de 10 miligramos litro. ¿De acuerdo? Si lo preferís, podéis hacer la prueba pues con la mitad. O sea, la mitad de 27.648 corresponde a un valor de oxígeno de 5 miligramos litro. Yo lo voy a hacer con los 3/4. O sea, 3/4 de 27.648, que es el fondo de escala, va a ser 3/4 de 10 miligramos litro. 3/4 de 10 miligramos litro, como todos sabéis, pues es 7,5. Y bueno, 3/4 de 27.648 es 3 partido por 4 multiplicado por 27.648. O sea, 20.736. Vale, la subrutina está funcionando perfectamente. Nos está dando un valor de oxígeno de 7,5. Podemos dar por zanjadas ya las pruebas de la subrutina. O sea, lo está haciendo perfectamente. De modo que podemos ya proceder a programar los 4 medidores de oxígeno. Vale, los vamos a declarar en db_barrea, los vamos a programar en entabit y finalmente vamos a colocar 4 visores en el SCADA. Lo primero que vais a hacer es en db_barrea los 4 primeros números reales, que eran tmp1 hasta tmp4, vais a sobreescribirlos con can 1 o 2, es decir, oxígeno canal 1 hasta oxígeno canal 4. Acordaos también de dar de alta la variable barrea, que va a ser un array de 20 posiciones en el SCADA. Vale, tal como os muestro aquí. Bien, venimos ahora en Tabit y hacemos una llamada en el último segmento, alt F9, root esc_ad. Yo tengo la costumbre en el módulo entabit de reservar los últimos segmentos para el escalado analógico digital y los primeros para la conversión de terminales de entrada digital a bits internos. En fin, lo primero que le tenemos que decir a la rutina root esc_ad es la entrada analógica. En el archivo que os entregué con el curso, el archivo entradas-salidas de Excel, en la hoja entradas analógicas vemos que el oxígeno canal 1 es la EW256. Si abrís un momento la configuración hardware de proyecto, veis que para la tarjeta AI, o sea, la Analogic Input, 8 entradas analógicas, las direcciones de entrada empiezan en la 256 y acaban en la 271. Vale, yo os comenté en el tema anterior que, digamos, la primera palabra de entrada, que es la que corresponde al sensor que va conectado a la entrada M0 más, M0 menos, esa sería la EW256. Después la siguiente no es la EW257, sino la 258, ¿vale? Van de 2 en 2 bytes. ¿Por qué? Porque cada sensor analógico, cada entrada analógica tiene reservada una palabra, que son 2 bytes, tal forma que irían de esta forma. A M0, la palabra asociada a M0 es la EW256, la asociada a M1, la EW258, la asociada a M2, la EW260, etc. Hasta llegar a EW270. El resto es muy fácil de parametrizar. Es exactamente como hicimos en el módulo pruebas. ¿Vale? La única diferencia es que la variable de salida va a ser db_barrea can 1 o 2 y no db_barrea tmp1 que acabamos de eliminar, ¿no?, hace un poco. Bien, tenemos que programar ahora las 3 entradas analógicas de oxígeno restantes. Es fácil, o sea, lo único que vamos a hacer, voy a coger segmento 3, pincho donde pone segmento 3, control copy, control V. Y ahora aquí lo único que tengo que hacer, pues bueno, es reemplazar. Ya no es la EW256 para el canal 2, es la 258. ¿Veis? Le sumo 2 bytes. La variable ya no es oxígeno de canal 1, es oxígeno del canal 2. Y el resto de los parámetros son idénticos, ¿vale? Porque los 4 medidores de oxígeno son iguales. De forma que copio este segmento
le cambio la entrada, o sea, le sumo 2, y la salida es el canal 3, no el canal 2. Listo, y ahora me queda el canal 4. Que decíamos, le sumamos 2 aquí, y la salida es el canal 4. Bien, la programación de Entavit está completa. Acordaos en el FC pruebas de eliminar la llamada a root skd para que no nos machaque el primer número real de db /rea. Bien, ahora lo que nos queda es colocar los 4 visores de oxígeno en el SCADA. Es muy fácil. Los coloco en un punto cualquiera de sinóptico, coloco 4, van a ser campos de entrada-salida, como los que usamos ya, por ejemplo, para los gracés. Suponed, por ejemplo, para la etapa, para el visor de tiempo, ¿no? También es un campo de entrada-salida. Son muy fáciles de programar, ¿eh? El único punto que podemos tener un poco de problema es en el formato de representación. Le vais a decir qué tipo de formato decimal, y luego en formato de representación pues le indicamos cómo queremos formatear la visualización del número real, ¿vale? Aquí, a diferencia de lo que ocurría con los cuentahoras, como /rea ha sido definida como real y no como entero doble, aquí la coma, digamos que no se la va a poner un dígito antes del extremo final de la palabra, porque aquí eso no tiene sentido. Aquí lo que le estamos indicando con esa coma y un 9 a continuación es que queremos visualizar el valor real del oxígeno con un único decimal, ¿vale? Porque podría ocurrir que en un momento dado pues tengáis un valor de oxígeno de 1,2345. Bueno, pues le estamos indicando con ese coma 9 que solamente queremos ver el primer decimal, es decir, 3. Veríamos 2,3. Con el 99 que hay a la izquierda de la coma, le estamos diciendo que queremos ver únicamente 2 dígitos enteros. ¿Esto qué significa? Que si en un momento dado hubiese un oxígeno de valor 130, pues no se visualizarían, se verían almohadillas en ese campo, porque es superior, o sea, la representación de 130 necesita 3 dígitos, no llega con 2. De hecho, vamos a hacer la prueba, ¿eh? A uno de los campos le vamos a poner, en lugar de 99,9, le vamos a poner 999,9 y ver qué pasa. Por ejemplo, a canal 2. Venimos aquí, pincho en el combo box y le añado un 9, intro. Muy bien, ya para acabar la configuración del visor de medida analógica, le vamos a poner una animación de activar objeto, exactamente igual que como hicimos con el objeto tipo motor. Recordáis que el objeto tipo motor, en modo simulación, si yo pincho encima de él, activo una alarma, ¿vale? Para probar nada más. Yo, en este caso, en el visor de oxígeno, quiero que únicamente esté activo, es decir, que yo le pueda cambiar el valor desde SCADA en modo simulación. Por tanto, le pongo la misma programación de activar objeto que al objeto tipo motor. ¿Veis? Es idéntica. Porque yo podría haber definido un tipo de solo salida aquí, ¿no? O sea, solo lectura. Si yo le pongo salida. Claro, el problema es que en modo simulación yo voy a querer manipular el valor de oxígeno, porque como no tengo al lado físicamente un medidor de oxígeno, pues lo quiero manipular a través de ese campo. La forma de hacerlo es indicarle aquí que el tipo es entrada-salida y poner una animación para que únicamente se pueda manipular ese valor cuando estamos en modo simulación. Pues bueno, en principio con esto es todo. Vamos a probar lo que hicimos. Volcadle programas al autómata y compilad el SCADA y lanzadlo. Vamos allá. Coloco al lado de los visores pues una tabla de monitorización de Step 7. Voy a hacer la prueba en la tabla a canal 1, pues poner un oxígeno de 1,3, por ejemplo. Esfuerzo. Y observo que en el SCADA pues se actualiza correctamente el visor de oxígeno. Vale, yo ahora aquí hago al revés. Me vengo aquí y le pongo un valor, por ejemplo, de 2,5.
En la monitorización de Step 7 veo que el SCADA le ha volcado el valor correcto a dB barrea K1 o 2. Es decir, vamos a ver, la parametrización del campo de entrada-salida para oxígeno es correcta. Siguiente cosa, lo que os decía acerca del formato 99,9. El canal 1 lo tengo limitado a 2 dígitos en la parte entera, de tal forma, si yo le pongo, por ejemplo, 99, me lo acepta. Pero si le pongo un valor superior, que ocupe 3 dígitos, 100, no sé, 100 con 3, por ejemplo. Bueno, ya no me coge el 3, pero 100. Intro. Observad lo que os decía. Se visualizan almohadillas. Vale, eso nos está indicando que el valor real del oxígeno pues es superior al máximo que nosotros tenemos formateado de 2 dígitos en la parte entera. En cambio, si nos vamos al canal 2 y le ponemos 999, lo acepta perfectamente, porque hemos configurado el visor de oxígeno canal 2 para que pueda llegar a visualizar 3 dígitos de la parte entera. Si yo ahora le pongo un valor superior, por ejemplo, 1, 2, 5, 6, que ocupe 4 dígitos, se van a ver almohadillas, al igual que ocurre en canal 1. Pues muy bien, con esto tenemos ya configurados los 4 visores de oxígeno de los canales 1 a 4. Continuamos. El resto del tema lo vamos a dedicar a ver cómo hacer captura de datos de los sensores analógicos y representar esos datos en una gráfica de tipo X y Y. Vamos a empezar viendo lo que es la captura de datos. En la diapositiva os muestro una posible solución de cómo llevar a cabo la captura de datos. Bueno, lo primero es que tengo que crear un archivo de datos donde se van a almacenar muestras de los valores de oxígeno en los canales 1 a 4. En este caso opté por crear 4 archivos de datos en lugar de 1. Y a continuación tenemos que crear las variables dentro del SCADA para las cuales vamos a querer hacer un muestreo en el archivo de datos. En este caso no hay escapatoria, o sea, aunque teníamos que he creado la variable tipo array, barrea, que creo que eran 20 posiciones, el tema de la captura de datos nos obliga a crear 4 variables, una por cada medidor de oxígeno. En la diapositiva os muestro a qué propiedades tenemos que tocar. Lo vamos a ir haciendo sobre la marcha e iremos comparando con la diapositiva. Bueno, vamos al SCADA. Lo primero que vamos a hacer es crear los archivos donde vamos a almacenar el muestreo de variables de oxígeno. Vale, nos vamos aquí a la izquierda, al árbol de la izquierda, y escogemos la opción historial. Doble clic en archivo de datos, y aquí es donde vamos a definir los archivos donde se van a almacenar los valores de oxígeno. Doble clic, creo el primer archivo, le vamos a llamar canal 1 o 2, y una vez aquí empezamos a rellenar propiedades. Vamos a ver, le vamos a decir que es un archivo de tipo CSV y le voy a dar una ruta. En este caso, yo como estoy trabajando con un sistema de máquinas virtuales, lo voy a guardar en una unidad de red. Vamos a ver, le puedo llamar SCADA. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es definir el método de fichero. Yo voy a dejar el que trae por defecto, el fichero cíclico. Si abrimos la ayuda, vemos lo que nos dice acerca del fichero cíclico. Básicamente es una pila FIFO, o sea, el primero en entrar es el primero en salir. Dice, al alcanzarse el tamaño configurado de fichero, se borran registros más antiguos. Dice que lo que se borra es aproximadamente el 20% de los registros más antiguos. Vale, de ahí viene la fórmula que os puse en la diapositiva. Bien, fijaos en la fórmula. Habla de un máximo de registros y de un mínimo de registros. Máximo de registros es el dato que vamos a poner en esta casilla de aquí. Se refiere al número máximo de líneas que va a tener el archivo. El número mínimo de registros, me refiero
al número mínimo que quiero que haya de registros una vez que se ha borrado ese 20%. O sea, llega al máximo, se borra un 20% y entonces a partir de ahí el registro sigue creciendo, ¿no? Hasta que vuelva a alcanzar el máximo, en cuyo caso se borrará el 20%, etcétera, etcétera. Pues el mínimo de registros es el número de registros que quedan en el archivo una vez que se ha producido el borrado del 20%. Normalmente entre las especificaciones que te dan cuando diseñas el SCADA, lo que te suelen decir es, pues mira, quiero que se registren mínimo los datos de los últimos 6 meses. Bueno, pues mínimo de registros serían 6 meses. Entonces, con esta fórmula tú puedes calcular lo que tienes que poner en la casilla de número de registros en función del mínimo de registros que te pide el cliente. Antes de seguir os quiero hacer una observación acerca del tema del número máximo de registros. La diferencia que hay entre si metemos todas las variables en un único archivo o bien creamos un archivo por cada variable. Mirad, en este ejemplo que os muestro en pantalla, yo metí todas las variables en un mismo archivo. Veis aquí cómo lo almacené dentro de CSV, o sea, lo estamos visualizando con Excel. Solo un comentario. El número máximo de archivos, perdón, el número máximo de registros hace referencia a la cantidad de líneas. Pues yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 16 líneas seleccionadas. Si yo le pusiera un número de registros de 20, en el momento de hacer limpieza, porque alcanzó el tamaño máximo, lo que haría sería cargarse las 4 primeras, que es el 20%, ¿no? de 20. Y me quedarían 16 registros. O sea, os lo digo para que tengáis en cuenta que cuanto mayor sea el periodo temporal que queréis archivar, pues mayor tiene que ser el número de registros en caso de que todas las variables se encuentren dentro del mismo archivo. Sigamos. Vamos a rellenar el número de registros por archivo. En una depuradora, pues es normal que te pidan a lo mejor conservar mínimo los datos de los últimos 6 meses, ¿no? Por ejemplo. También un periodo de muestreo de la variable típico, que ya veremos cómo se le pone el periodo de muestreo, es de 5 minutos para el caso de los oxígenos en una depuradora. Por lo tanto, serían 12 muestras por hora, por 24 horas que tiene el día, por 30 días que tiene el mes, por 6 meses. Dividido, como decíamos, entre 0,8, 64.800. Entonces rellenamos aquí, ponemos 64.800 para que mínimo nos almacene datos de los últimos 6 meses. Bien, lo siguiente que hicimos, este proceso que hicimos para el oxígeno del canal 1, lo repetimos para el oxígeno del canal 2, 3 y 4. Fijaos en lo que os decía, como aquí tengo un archivo por cada variable, le pongo como número máximo de registros 64.800 muestras, ¿no? 64.800 registros. Ahora bien, si tuviese las 4 variables en un mismo archivo, tendría que ponerle el número de registros por archivo 64.800 por 4 para que me guardase los datos de los últimos 4 meses. Sigamos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las variables de oxígeno, los canales 1 a 4, y vamos a decir que nos almacene cada una en su fichero correspondiente. Bien, por lo tanto, creo la variable can 1 o 2 y empiezo a rellenar propiedades. Le digo que está en el DB8, concretamente es la palabra doble 0, el tipo es real, es un tipo de datos real, y ahora nos vamos a la opción de registro. ¿En qué fichero la queremos almacenar? En can 1 o 2. Ciclo de archivo. Le vamos a poner un ciclo de archivo de 5 minutos. Pero es más, vamos a crear un nuevo ciclo de archivo. Esto se hace aquí, en la izquierda, en esta opción que pone ciclos. Voy a crear un nuevo ciclo. En teoría sería de 5 minutos, como dijimos, para una depuradora, pero nosotros para probar le vamos a meter menos, para poder hacer bien las pruebas. Vamos a meter, por ejemplo, 2 segundos. Le ponemos un nombre al ciclo, muestra sensores, y volvemos otra vez a la configuración de la variable. En el apartado de registro decimos que el ciclo de archivado es muestra sensores. Muy bien, ahora solamente tenemos que crear las 3 variables que nos faltan. Copiamos y pegamos y luego direccionamos correctamente.
y por otra parte en el apartado de registro pues indicamos en qué fichero queremos que se almacene la muestra variable. Bien, con lo anterior ya tenemos configurado lo que es la captación de datos. Ahora toca representar en el SCADA, mediante gráfica XY, esos datos que están sacados del archivo. Para ello vamos a utilizar el objeto visualización de curvas. Tiene muchísimas propiedades, ahí en la diapositiva os muestro las principales y el resto pues son muy fáciles de deducir gracias precisamente a la representación gráfica del objeto que se refresca en el momento que nosotros cambiamos una propiedad. Básicamente yo lo que quiero poner es una barra de botones para que dispongan los botones de navegación, principio, final, página anterior, página siguiente. Luego el eje X quiero que me represente el tiempo y luego quiero poner un intervalo de tiempo predeterminado. Por ejemplo, un día es típico en una depuradora. Y finalmente tengo que definir las 4 curvas que yo quiero monitorizar en la gráfica. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, creo aquí una nueva pantalla, que le voy a llamar gráficas. Va a ser una pantalla que no va a usar plantilla, le voy a poner un color de fondo blanco. Y en esta pantalla voy a colocar dentro de los objetos ampliados un visualizador de curvas. Después, en la plantilla, voy a poner un botoncito que nos lleve a esta pantalla. Lo voy a copiar de otra aplicación. Le cambio la función de evento. Le digo que me lleve a gráficas. Y también en la pantalla de gráficas coloco 2 botoncitos, uno que diga imprimir y otro para volver a la pantalla anterior. El imprimir va a ser muy sencillo, únicamente lo que le voy a decir es que imprima la imagen, o sea que imprima la pantalla completa. El modo sacar el reporte, bueno, pues no es el más potente que pueda haber, pero en la mayoría de los casos es perfectamente válido, le vale perfectamente a las empresas. Que ya digo, si bien el método no es así súper avanzado, sin embargo el objeto de visualización de curvas sí que es bastante avanzado, tiene una serie de funciones que nos simplifican mucho la vida. Entonces el método de imprimir la pantalla es perfectamente válido en este caso. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es configurar el visualizador de curvas. Tiene un montón de propiedades. Ya digo, es muy fácil de configurar porque en el momento que cambiemos una propiedad, el aspecto del visualizador de curvas va a cambiar. Bueno, lo primero que vamos a tocar, yo quiero tener una barra de botones, entonces selecciono estilo barra de botones, barra de herramientas. Me da un montón de opciones, de posibilidad de hacer zoom, de desplazarme de unas páginas, ¿no?, de unas vistas de datos a otras, o sea, de un día al día anterior, por ejemplo. Sigamos. En el eje X quiero que me represente horas y luego le tengo que poner un intervalo de tiempo, segundos, por ejemplo, le puedo poner un día, es 3600 por 24, 86.400. Y vemos cómo se actualizó el eje X, o sea, la representación del eje X, 23:31 del día 11 del 6 a 23:31 del día 12 del 6. Siguiente, eje de valores izquierdo y derecho. Minimizo un poco para que se vea mejor. Como veis, tiene dos ejes Y, o sea, un izquierdo y un derecho. Yo en este caso os voy a tratar iguales a los dos. Vamos a ver, esto va de 0 a 10 miligramos litro, por tanto le pongo fin de eje, en el izquierdo 10. En el eje derecho hago exactamente lo mismo, fin de eje 10, y me voy a la opción eje. En eje le digo que en el eje X, que es el eje de tiempos, me muestre etiqueta de escala y un incremento de 3600 segundos, una hora.
Después, en el eje Y izquierdo y derecho, también le digo que me muestre etiquetas de escala. Y después le toco al incremento y a los títulos. Quiero que me ponga una marca en el eje Y, pues cada miligramo partido por litro. Y el número de etiquetas que quiero que me aparezca, pues quiero que me aparezcan 10 etiquetas. Para eso le pongo, en títulos pongo 1. Y como nos dice aquí en la ayuda, es el intervalo que hay entre marcas grandes. Bueno, hago lo mismo para el eje derecho, 1, y títulos 1. Muy bien, y ya para acabar, lo siguiente que vamos a hacer es definir las curvas que queremos ver en el visor. Entonces, tan sencillo como hacer doble clic aquí y poner el nombre que le quiero dar a la curva. Por ejemplo, canal 1, oxígeno, miligramos partido por litro. Después tengo que irme al tipo de curva y decirle que procede de un fichero. En la configuración le digo cuál es el fichero, es CAN 1 o 2, y cuál es la variable. La variable es CAN 1 o 2, se llaman igual los dos, les puse el mismo nombre. Bien, repito esta maniobra para las otras 3 variables. Copio, pego y después cambio los datos de configuración y le asigno un color diferente a cada curva para que no se vean todas igual. Observad que aquí abajo, en lo que es la barra de valores, donde se muestra el nombre de la variable y después el valor y la fecha y hora, aparece solamente una línea correspondiente a la primera variable. Bien, yo quiero que se vean las 4 líneas. Entonces, le cambio el número de líneas, en vez de 1 le pongo 4. ¿Veis cómo actualizó? Ahora se van a ver las 4 curvas. Bien, en principio lo tenemos todo, ahora ya lo podemos probar. Guardo, borro archivos temporales y compilo. Lanzo el PLC SIM y el runtime. Inicialmente vemos valores a 0, pero moviendo esta barrita de aquí, para el final, de momento están los valores a 0, es cierto. Entonces vamos a meter unos valores aquí, por ejemplo 3, 5, 7 y 9. Esperemos un poquito para que registre y abrimos la pantalla de gráfica. Y vemos que ya almacenó en el fichero los valores que le dimos. Si ahora me voy al directorio SCADA, veo que efectivamente ha creado los 4 archivos. Abro uno de ellos, por ejemplo, con el Notepad++. Le digo que bueno, ya me lo recargó automáticamente. Vemos que está almacenando aquí los valores, ¿no? Vuelvo al SCADA, abro otra vez la pantalla de las gráficas, voy a hacer un zoom, que es un intervalo de valores de tiempo muy alto el que tenía y de momento tenemos pocas muestras. Y vemos ahí nuestra representación gráfica de los valores que tienen ahora mismo las ondas de oxígeno, los valores 3, 5, 7 y 9. Y aquí abajo, si movemos esta barra vertical, vemos los valores y el momento de tiempo en que fue tomada la muestra. Bien, en principio el tema de captación de datos y visualización gráfica XY queda aquí. Probablemente no os parezca un sistema muy potente de hacer las cosas. Bueno, es más que válido en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Si queremos realizar consultas más avanzadas, pues yo casi lo que recomiendo es utilizar una aplicación de escritorio
con un servicio que se conecte al autómata o bien al SCADA, que recupere los valores de las variables y que los almacene en una base de datos. Posteriormente, en la aplicación de escritorio ya se programará qué tipo de estadísticas queremos sacar. Pero bueno, como primera aproximación, el método que proporciona WinCC Flexible es bastante válido. O sea, en general el cliente queda contento con este sistema. Bueno, y respecto a la división que hacíamos de las partes en que se divide un SCADA, como vemos, cada vez nos falta menos. O sea, ahora mismo lo que hemos visto ya es todo esto. Es muy poco lo que nos queda. O sea, solamente el tema de páginas de ayuda, formato HTML u otros, que ya lo veremos en otro tema. Y bueno, prácticamente podría decirse que nada más, porque los visores de variables de programa, como el número necesario de bombas, prioridades de arranque, etc., puede considerarse que está incluido en los visores de GraphZ, concretamente en el temporizador, porque básicamente el sistema que vamos a utilizar va a ser el mismo. Entonces ya es muy poco lo que nos queda del SCADA. Bien, llegamos entonces al final del capítulo. Y ahora los temas que nos quedan pues se podrían considerar avanzados. En concreto tenemos que ver la regulación PID, o sea, los controles proporcional, integral y derivativo. Pero bueno, eso será en próximos capítulos. Por hoy nada más. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, chao.